sino también fuera de nuestras fronteras, y que da cuenta de la situación de Jorge Quiroga Ramírez, expresidente de nuestro país. Titular de la agencia de noticias Fides dicta lo siguiente: Tribunal concluye recepción de alegatos en audiencia cautelar a Quiroga. El tribunal anunciará su decisión este jueves por la tarde, luego de cerca de 2 meses de audiencia, cuyo desarrollo se caracterizó por varios incidentes procesales. Estamos en este momento también en contacto con Jorge Quiroga Ramírez, contacto telefónico, a quien le vamos a preguntar en este momento cómo ha recibido esta probable determinación del Tribunal de Justicia. Don Jorge Quiroga, lo escuchamos en Cochabamba. Muy buenas noches. Aló, don Jorge, no sé si nos escucha. Queríamos saber cuál es la opinión que tiene de esta noticia que ha estado circulando no solamente en el país, sino también fuera de nuestras fronteras, en torno a una probable determinación del Tribunal de Justicia en nuestro país. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú crees? Bueno, queríamos conocer cuál es la opinión que le genera precisamente esta situación actual. Adelante, por favor. Mira, es parte de la persecución judicial sistemática que desata Evo Morales y su gobierno autoritario contra todo aquel que piensa diferente, que le hace denuncias o que quiere un país democrático diferente. Tenemos más de 700 compatriotas asilados o exiliados o refugiados en el exterior, decenas de bolivianos perseguidos, casos como el de José María Bakovich, que denunciaba la corrupción en Caminos, y eso le ganó 75 juicios con 75 años de edad, hasta que lo obligan a ir a La Paz y le revientan el corazón contraviniendo recomendación médica. Hay casos como el de Pinto, senador, que denuncia narcotráfico con el gobierno de Morales, le desatan 22 juicios. Ernesto Suárez defiende al Beni, le hacen 22 juicios por no entregar el Beni al proyecto del movimiento al socialismo. Yo claramente soy una persona que representa lucha contra el narcotráfico, un país con democracia, con derecho y con justicia, que aprovecha la coyuntura económica y que combate el narcotráfico, criminalidad y la injerencia venezolana. Lo defiendo hace tiempo. Eso me ha granjeado la enemistad de Evo Morales y sus acólitos, y sus jueces, siguiendo la máxima del propio Evo Morales, le meten nomás. Él decide y los abogados le meten nomás, y aquí están con una patraña judicial gigantesca, donde sin materia justiciable alguna al adversario político lo procesan, cuando en su gobierno se firmaron 4 contratos de exploración en bloques vírgenes, en áreas nuevas, que las empresas petroleras han gastado su plata para buscar gas o petróleo. En 3 de ellos no han encontrado nada, perdieron su plata las petroleras, el Estado no erogó nada. Y en el 4º bloque, aquí el mismo Evo Morales, revise la prensa, el 27 de abril de 2011, 10 años después de haberse iniciado las tareas de exploración, de búsqueda, han anunciado con alegría y emoción el descubrimiento de una cantidad importante de gas para beneficio del país, que va a empezar a producir el 2016. ¿Y qué dicen los abogados de Morales? Hay que enjuiciar a Quiroga porque explotó eso el 2001, cuando él ha ido a anunciar el descubrimiento de reservas, producto de la exploración, producto de la investigación y los estudios, que recién empieza a producir el 2016. Sin embargo, a mí me acusa de haber ya explotado esto el año 2001. Ese es el tamaño de la patraña. El mismo acusador, Evo Morales, porque él hizo la acusación, la ha desmentido como gobernante, tanto por acciones como esta, como con leyes, contratos e informes escritos que ha enviado al Parlamento una y otra vez. Y lo raro que es que al mismo tiempo que se persigue con saña y sin clemencia al adversario Quiroga, se libera y se exonera a todas las petroleras extranjeras que capitalizaron, que privatizaron campos en producción con Sánchez de Lozada. Han sido excluidas del juicio todas las petroleras extranjeras, transnacionales, y los gonistas que privatizaron campos en producción, con producción de millones de barriles, de trillones de pies cúbicos de gas. Ellos están bien, gracias, encubiertos y protegidos por don Evo Morales, que usa su guillotina para perseguirnos a los que representamos una amenaza política y que pensamos diferente en democracia. Don Jorge, pero todos estos elementos que usted menciona no son favorables en un proceso como el que se le sigue. Mire, deberían ser incontestables, porque resulta que en una audiencia de medidas cautelares, te explico, Mauricio, cómo funciona la audiencia de medidas cautelares. ¿Qué es? Mucha gente dice, hay indicios, puede haber algo, ni siquiera estás formalmente acusado, pero basta que hay indicios para que te cautele. ¿Qué significa cautela? Que te puedes fugar, que te tienen que arrestar, que te pueden dar arresto domiciliario. Mucha gente, por la persecución, se
Bakovic, aquí estoy, aquí me quedo, no me rindo, no me callo, no me doblego, y voy a luchar siguiendo ese encomiable y destacable ejemplo de José María Bakovic, que todos conocíamos que era un gran profesional, un gran servidor público, pero que aprendimos en los últimos años que era un hombre íntegro, honesto, valiente y luchador con un espíritu impresionante, un espíritu versión boliviana de Mandela, de integridad y lucha y resistencia a todo lo que le hicieron a la avanzada edad, y combatió todo eso y no canjeó jamás, no aceptó permutar jamás libertad y tranquilidad fuera a cambio de perder honor, patria, nombre y dignidad en su tierra cochabambina. Yo soy de esa escuela, aquí estoy, aquí me quedo y sigo en la lucha, porque sé que esta lucha se va a decantar el próximo año cuando el pueblo boliviano tenga la opción de asistir a un comicio electoral. Evo Morales con sus abogados persigue y le mete nomás. De aquí a unos meses el pueblo boliviano va a meter, a depositar su voto en las ánforas, y metiendo ese voto le va a decir a Evo Morales: ya no más, ya nunca más, ya jamás este abuso, esta persecución, este despilfarro de doble avión, de doble palacio, de doble sala de gabinete, de doble Falcon, doble helicóptero, doble Beechcraft, todo en una vida dispendiosa y lujosa a costa del erario nacional, pasándola muy bien, despilfarrando la bonanza, mientras el país se llena de narcotráfico, criminalidad, delincuencia e inseguridad, y mientras se persigue con saña y sin clemencia a todos los que piensan diferente. No es la Bolivia que queremos, y menos aún un país sometido a los dictados del régimen venezolano, donde Evo Morales ha estado recientemente para seguramente rendir cuentas. Muchos queremos otro camino, y con ese voto metido en el ánfora le diremos ya no más a la filosofía de Evo Morales de meterle no más, ya nunca más narcotráfico y criminalidad, ya jamás despilfarrar la bonanza económica y entregar el país a un régimen que nos puede dejar postrados en nuestra Bolivia con una administración narcoautoritaria que destroce nuestro futuro. Bueno, gracias, le agradezco mucho por este contacto que ha entablado con nosotros al expresidente de Bolivia, don Jorge Quiroga Ramírez, que compartió con nosotros su criterio y la situación actual que vive. Estamos acá en Cochabamba con quien forma parte del Partido Verde, que ya ha estado haciendo un seguimiento paso a paso a la situación que vive don Jorge Quiroga, ex constituyente. Se encuentra con nosotros don Yamal Serjam, un gusto saludarle, gracias por la invitación y por contribuir en el programa con esta conversación importante que hemos sostenido con el expresidente Jorge Quiroga Ramírez. Para que la gente entienda qué es lo que está cargando sobre sus espaldas don Jorge Quiroga Ramírez. Mauri, muy buenas noches. Encantado de haber logrado este enlace con el expresidente Quiroga. A ver, para explicarle un poquito a la gente de qué lo están acusando. Lo están acusando de haber firmado unos contratos lesivos para el Estado. Lo que hay que dejar absolutamente claro es varias cosas. La primera es, ¿quién acusa? Acusa don Evo Morales Ayma junto con Santos Ramírez y otros dos parlamentarios del MAS que lamentablemente ya han fallecido. Lo acusan de haber firmado. Permítame unos segundos, por favor. Estamos con algún problema que se ha presentado en estos últimos segundos. Adelante, ahora sí puede continuar. Gracias, Mauri. Te decía, a ver, ¿quién lo acusa? Lo acusa Evo Morales junto con Santos Ramírez y dos parlamentarios del MAS que lamentablemente ya han fallecido. ¿De qué lo acusan? Lo acusan de haber firmado. Durante la administración de Jorge Quiroga no firmó ningún contrato porque YPFB era una entidad autárquica y por lo tanto definía qué contratos se firmaban y qué contratos no se firmaban. Durante su administración se firmaron 4 contratos, Mauricio. Los 4 de exploración con R. En la vieja Constitución, los contratos de exploración, que no significa que vayas a sacar, sino que vayas a ver si es que hay, no tenían que ir al Congreso. En los contratos de exploración después de licitaciones internacionales, lo que se tenía que hacer era buscar si es que había hidrocarburos en Bolivia. 3 fracasaron y solamente uno quedó, el de Aquío, el que hacía referencia al presidente Quiroga. El año 2011, don Evo Morales contrató 1 hora de televisión boliviana para festejar que finalmente en Aquío se habían descubierto 3 TCFs y que con eso incrementábamos Bolivia alrededor del 30% de nuestras reservas. ¿Qué significa estos 3 TCFs? Significa aproximadamente 30.000 millones de dólares para el erario nacional.
¿Cuánto invirtió el Estado, mi querido Mauricio? Cero. No invirtió un solo peso. Y lo acusa, primero, de haber suscrito, no suscribió nada, de haber hecho incumplimiento de deberes, es decir, que no había enviado los contratos al Congreso, no tenían que llevarse los contratos al Congreso, y de haber generado daño económico al Estado. Cero. El Estado boliviano invirtió cero y eso nos está generando la posibilidad de unos ingresos de 30.000 millones de dólares. Está absolutamente claro que es un juicio político que lo que busca es inhabilitar a Tuto Quiroga como candidato a las elecciones presidenciales el próximo año. Le tienen mucho miedo, yo no sé por qué es el miedo, seguramente sus encuestas le debe decir algo interesante a don Evo Morales. Inclusive cuando nosotros lo proclamamos como partido a Tuto Quiroga, al día siguiente, si te acuerdas, salió el doble aguinaldo y sospechábamos que lo que querían era tapar la noticia. Y ayer ha sucedido algo muy grave, Mauricio. Continuaron con la audiencia de medidas cautelares durante la noche. En la historia de este país, algo que no se ha dado. Nunca se había dado que se siga una audiencia de medidas cautelares hasta la 1:30 de la mañana, Mauricio. Hasta la 1:30 de la mañana. Parecía que, como Evo Morales se fue a Venezuela, dejó instrucciones precisas y quería de regalito de Navidad la cabeza de Tuto Quiroga. ¿Qué significa esto último que dice usted, la cabeza? Meterlo preso. Meterlo preso. ¿Esa sería la idea? ¿Meterlo preso? Porque a ver, ¿qué es lo que quieren? Lo que quieren es que se calle. Lo que quieren es que no haga campaña. Lo que quiere es que se rinda, lo que quiere es doblegar a las personas, y Tuto lo decía muy claro, tiene una frase que a mí me encanta que dice, ni me callo, ni me entrego, ni me rindo. Y él dice, aquí me entierran cuando Dios disponga, o aquí me encierran cuando su majestad Evo Morales así lo quiera. Y parece que esa fue la instrucción, aprovechando que él estaba en Venezuela, como de costumbre, cada vez que viaja a Venezuela hay que poner nerviosos los bolivianos porque algo va a suceder, ¿no ve? Y además aprovechando la cortina de humo del caso Oestreicher, que de alguna manera lo que pone es en vilo al Poder Judicial y al Ministerio Público de que no cumplen con sus funciones, y entonces eso les da la disculpa de ser duros a la hora de dictar las medidas cautelares contra el expresidente. Hay que resaltar dos cosas adicionales, mi querido Mauricio. Es decir, un narcotraficante, un violador, un ladrón, tienen derecho a una segunda instancia. A Tuto Quiroga no una, sino 6 veces le han negado por escrito que tenga derecho a una segunda instancia. Entonces, ¿de qué sirve que sea un expresidente? ¿De qué sirve que tenga el privilegio de un caso de corte si no se le respetan sus derechos básicos, sus derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución? Además, se le ha cancelado la posibilidad de la prescripción, porque han inventado leyes solamente para Quiroga. Está claro, él decía, nosotros nos hemos convertido en fieles seguidores del ejemplo del mejor ingeniero que ha tenido la historia de Bolivia, José María Bakovich, quien literalmente le partieron el corazón a raíz de esta guillotina judicial. Y yo recuerdo una carta que le escribió don José María Bakovich al Papa, donde decía, han cambiado las torturas físicas por el acoso judicial. Y don José María Bakovich decía, no hay espíritu ni finanzas que aguanten este trajín de esta persecución judicial. Pero bueno, en este caso, yo creo que el mayor o el mejor camino que construyó don José María Bakovich nos dijo que hay un camino de libertad, hay un camino de dignidad, hay un camino para recuperar nuestra democracia, y yo creo que muchos de los bolivianos, en especial los cochabambinos, debemos de salir de este letargo y decir, no nos vamos a rendir, y si es necesario que nos lleven presos a todos, que nos lleven presos a todos, porque justamente este tipo de regímenes lo que hacen es, usan la estrategia cubana. La estrategia cubana es la estrategia de la intimidación, de que ustedes como medios de comunicación se callen, de que nosotros también nos comencemos a callar, que la gente tenga miedo de decir, que la gente tenga miedo de que lo escuchen en algún lugar. No podemos permitir que nos embarguen la voz. Y la defensa de
Tuto Quiroga lo que busca en el fondo es restituir este Estado de Derecho, restituir la libertad de nuestro país y restituir nuestra democracia. Bueno, a ver, permítame mostrarle lo que ha declarado hoy el presidente del Consejo Municipal en torno a este tema. Le ha pedido públicamente a Jorge Quiroga Ramírez explicar sobre su participación en los petrocontratos. A ver, escuchemos a don Armando Vargas, por favor. El presidente del Consejo Municipal, Armando Vargas, señaló que no debe haber temor del expresidente Jorge Tuto Quiroga a los procesos que tiene en su contra, ya que si no hizo nada y demostrar su inocencia, todo saldrá limpio, rechazando al mismo tiempo las acusaciones al gobierno nacional de manipular la justicia solo para inhabilitarlo políticamente para las próximas elecciones nacionales. Nada tiene, nada teme. Cuando las personas están conscientes de lo que no han hecho nada, no debería temerse, esto no es una persecución. Pero como ya es de conocimiento, siempre la oposición, cuando se quiere poner en regla todo, siempre buscan el pretexto de que es una persecución política. No sé si es candidato presidencial. De lo que se ha visto últimamente, no hay candidatura de él. Al menos eso es lo que se ve, pero si quiere ser candidato, pues lo va a hacer, pero tiene también algunas situaciones pendientes con la justicia que las tiene que enfrentar. Bueno, ¿qué opinión le genera, don Yamal, esto de que se trataría más de un tema político y que la oposición le está poniendo una etiqueta de persecución judicial a muchas rendiciones de cuentas que deberían ser, si se quiere, normales? Bueno, si la justicia fuera imparcial en este país, seguramente nada de lo que has escuchado, Mauricio, tendría que ser sujeto de este debate. Y todos estuviéramos absolutamente tranquilos de que mañana a las 5 de la tarde el tribunal debería de fallar a favor de don Tuto Quiroga y dejarlo en libertad para que continúe con sus actividades. Pero está absolutamente claro que en Bolivia tenemos la ley del embudo, es decir, es ancha para algunos, narcotraficantes, para concejales que violan, para borrachitos que violan, todos esos son miembros del movimiento al socialismo, no les pasa absolutamente nada. Redes de extorsión, chaparinas, La Calancha, Cristian Urresti, es decir, un montón de hechos del movimiento al socialismo, a ellos no les han abierto investigaciones. Tenemos a doña Leonilda Zurita, que hasta el día de hoy no explica qué hizo con los víveres esos que se supone que estaban destinados para defensa civil y que los distribuyó el 11 de enero negro aquí en Cochabamba. Es decir, tenemos un sinfín de casos, las hermanitas Terán, por ejemplo, que quién sabe dónde andarán, concejales que asesinan a sus parejas y también escapan muy rápidamente, y así de ancha es para el movimiento al socialismo. Pero cuando se trata de los de oposición, está claro que nos inventan cosas, nos persiguen, nos acosan, y finalmente lo que buscan es lograr lo que han logrado con muchas personas, que es finalmente atemorizarlas y en algunos casos entregarse, en otros exiliarse y en otros callarse. Que no va a ser el caso de Jorge Quiroga, porque lo decía tanto el expresidente como usted, tuvo la oportunidad de no volver de Estados Unidos porque recientemente estuvo allá, pero está en el país para hacerle frente a este proceso. ¿Qué se viene ahora? Mañana se reinicia a las 5 de la tarde la audiencia de medidas cautelares. Ya se han agotado los alegatos de un lado y del otro, así que lo que falta es simplemente la resolución conclusiva, donde se determinará si es que le aplican medidas cautelares y qué tipo de medidas cautelares se le podrían aplicar. Insisto, lo que buscan es eliminar al adversario que más les preocupa. Don Tuto Quiroga fue el que erradicó en 80% la coca excedentaria del Chapare, luchó frontalmente contra Evo Morales y contra los cocaleros. Yo sostengo y sigo sosteniendo que Evo Morales no es el presidente de los bolivianos, es el presidente de los cocaleros. Los cocaleros son la nueva oligarquía de este país, por eso le temen tanto, por eso le tienen tanta rabia. Don Tuto Quiroga liderizó a la oposición desde el 2006 al 2009, ahí les cambiamos la constitución que ellos hubiesen querido aprobar, respetamos el tema de derechos a la propiedad privada,
los colegios de convenio, las cooperativas y una serie de cambios adicionales, entre ellos el tema de la reelección, y obviamente a nadie le gusta que le quiten la posibilidad de eso. Y don Tuto Quiroga ha denunciado consistentemente la injerencia del chavismo y de Venezuela en nuestro país, y está absolutamente claro que no les agrada la presencia de don Tuto Quiroga en el escenario político, porque también todos tenemos absolutamente claro que durante estos años de ausencia del liderazgo de Tuto Quiroga en la política, lamentablemente el rol de la oposición no ha sido el de los mejores. Bueno, queremos agradecerles mucho. Seguramente mañana a las 5:30 tendremos noticias. No sé si 5:30, pero te puedo garantizar de que alrededor de las 6 de la tarde vamos a tener novedad, y seguramente todo el país va a estar pendiente de estas noticias, porque esto sería una de las demostraciones más del abuso al cual nos tiene acostumbrado el gobierno. Estaremos atentos mediante su persona para conocer cuál es el resultado de esta importante audiencia, don Yamal. No, claro que sí, con muchísimo gusto, mi querido Mauricio, y como siempre agradecerte esta oportunidad de estar en contacto con la gente a través de tu programa. A pantalla dividida lo vemos a don Yamal Serham, ex constituyente, nos ha acompañado hoy para hablar de la situación por la que está atravesando el expresidente Jorge Quiroga Ramírez en torno a este proceso que se le sigue y a la realización de una audiencia de medidas cautelares que el día de mañana podría definir su situación. Nos vamos a una pausa.